Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí esta noche para hacer la lectura a los Tauro. Si tenéis este signo en vuestro sol, ascendente o es el lunar, debéis de ver esta lectura, o si vuestra persona es Tauro también. Quiero recordaros que para aquellos que queráis una lectura privada conmigo, un ritual, porque yo puedo hacer que esa persona que tanto amas esté contigo para siempre, o vuelva, os lo aseguro, me podéis escribir al WhatsApp que tengo en mi caja de descripción y me contáis vuestra situación. Y como ya sabéis, esta lectura va a ser de amor, no simplemente para esta semana del 4 al 11 de abril. A mí me gustan las lecturas atemporales, porque siempre podéis encontrar un mensaje para vosotros, aunque sean generales. También voy a preguntar para los próximos 3 meses, porque mi intuición me está diciendo que algo va a ocurrir. Segundas oportunidades, reencuentros e incluso conocer a aquella persona que ahora mismo estáis chateando con ella. Va a suceder algo, lo presiento. Voy a retirar estas barajas y empezar con mi oráculo. Tauro. Voy a ponerlas aquí. Y antes sacaré unas iniciales para vosotros. Voy a mezclarlas bien. A ver, Tauro. Y estas para vosotros. La G, la J, la S, la Z, la A, la X y la B. Me diréis en comentarios si coinciden con vuestro nombre, iniciales o el de vuestra persona. Y así voy a dejar siempre vuestra tarjetita aquí. Sé que entráis muchos a estas lecturas. Os puedo decir que los mensajes, las tiradas, no son azarosas. Cuando yo pregunto, por ejemplo, por un signo específico, me va a dar muchas claves y lo sé porque lo hago. A veces necesitamos más consultar nuestro ascendente, sino lunar. En mi caso, yo soy Sagitario, ascendente Géminis, luna en Cáncer. Y me dicen más cosas de Géminis que de Sagitario. Por eso os recomiendo que veáis varias lecturas. Y vamos a saber qué os depara en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses. Cómo se siente esa persona que amáis, qué va a venir en el amor, aunque incluso ahora no tengáis pareja. Mi baraja habla de todo tipo de situaciones, no simplemente aquellos que estáis, por ejemplo, en pareja y os queréis comprometer o casar, sino también de relaciones que estén en la distancia, vuestro ex. Y ahora sí, me gusta invocar, aunque ya lo he hecho antes de empezar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para que me den para vosotros Tauro, luz, verdad y justicia. Casi he saltado. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Tauro, que tenéis bases sólidas en la tierra, disfrutando de todos los placeres. Yo no tengo ningún signo de tierra, amigos, en mi carta. Podéis entender que he estado más en el cielo que en la tierra. Y conozco muy bien a los Tauros porque varios familiares míos lo son. Bien, vamos a ver, Tauro, ¿qué os depara en el amor en los próximos 3 meses y esta semana de abril? Y estas 2 cartas han saltado. ¿Qué os estaba diciendo, Tauro? Que mi presentimiento es que va a haber reencuentros, nuevas oportunidades. La primera carta que ha saltado, como veis, es el 6 de espadas. Justamente de eso me está hablando y es la primera. Yo le presto mucha atención a la que me sale en este lugar. Primer signo de la tirada, Acuario. Estamos hablando de aire. Adversidad, incertidumbre, esperanza. Te encuentras en una etapa difícil donde debes tomar decisiones vitales. Tú eres fuerte para afrontar los cambios. Tu viaje te transformará. Aquí hay personas que podéis estar incluso separadas de alguien que amáis y vais a hacer un viaje. Es literal. De eso me habla esta carta.
Vais a tener que dejar vuestras penas aquí, en el fondo de este río. Ya es suficiente si habéis sufrido. Esta mujer va acompañada por un niño y un barquero. Quiero que me digáis si tenéis niños pequeños o hijos, cargas familiares. No lo digo como cargas como que es un peso y no queréis atenderlos. No, no es así, sino que hay en esta carta una profunda también desolación por personas como vosotras que habéis podido sufrir y que os está diciendo 6 de espadas. Es hora de remontar, de ir a otro lugar. Puede ser también metafóricamente, pero es tiempo de nuevos inicios. Acuario, que Acuario es como el loco y la estrella. A mí es una carta que me gusta mucho, porque precisamente me habla de avances, de lo que creíais que era imposible. Otra vez puede ser una reunión con una persona que haya cerca agua, por ejemplo, y os esté esperando en la orilla. Y voy a ver qué tengo aquí. 6 de espadas y quinta dimensión, Tauro. Ahora ya es que me emociono. Porque estoy viendo, no simplemente por las cartas, sino por lo que canalizo, que aquí lo habéis pasado mal. Porque en esa barca dentro hay 6 espadas que están clavadas. Y eso ya me está hablando de algo que lleváis que os dolió mucho. Incluso personas que estén con vosotras y a las que cuidéis. Hay una situación que está todo el tiempo en vuestra mente. Es una carta mental, recordadlo. Y aún así se puede superar. Yo soy muy positiva, lo he visto en mi vida. También he tenido muchos momentos, etapas, diría yo, a lo largo de años duros. Y aquí estoy. Quinta dimensión. Claridad, expansión, fluir, telepatía, amor incondicional. Ambos os estáis comunicando extrasensorialmente. Todo lo que estás sintiendo es real. La quinta dimensión es el encuentro del alma. Aquí no hay un cuerpo físico. Vosotros sentís a esta persona y él también. Hay comunicación a nivel telepático y muchas veces os preguntaréis, ¿esto que siento es real o me estoy volviendo loca? Porque en consultas privadas también me lo comentan. Esther, yo no sé si esto que siento puede ser verdad. Lo de las almas llamas gemelas, la telepatía, los sueños, las percepciones de que esa persona os toca. Y es real. No es una fantasía. Esta persona y tú, y lo sé, habéis hecho un pacto desde hace mucho tiempo, vidas pasadas, y os habéis reencontrado en esta vida. Sabéis que sois el uno para el otro. Va más allá de nuestro cuerpo. Esto es el alma, amigos. Nuevas oportunidades para Tauro. Enviadle mensajes a esta persona. ¿Cómo? Telepáticos. Meditad con él o con ella. Os sentáis o tumbáis. Y os imagináis que estáis, por ejemplo, en un sofá, hablando con él. Y quiero que vosotras os fundáis en su cuerpo. Y es como si le hablaseis dentro de su mente. Es fácil hacerlo. Esa persona va a recibir los mensajes. Vosotras lo estáis sintiendo también. Pueden ser palabras, caricias, un beso. Puede ser que al acostaros sintáis que una persona os toca, tenéis sueños lúcidos. Esto es lo que está ocurriendo. Esta conexión es un vínculo eterno. Muy bonita tirada para Tauro, intensa. Veamos, Tauro, ¿qué va a ocurrir en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué va a ocurrir en el amor para Tauro en los próximos 3 meses y esta semana de... Habéis visto, ¿no, Tauro? Cómo ha saltado esta carta. Vengo a por ti. Es hora de que dejemos atrás el pasado. Estoy siempre contigo. ¿Me sientes tú también? Y luna de miel.
abrazados, aquí en la playa otra vez, en un camping donde hay fuego, una persona que siente mucha pasión, amor, felicidad, sorpresa, invitación, compromiso inesperado. Tu gemelo sueña con viajar contigo y enseñarte lugares impresionantes. Tú eres su mujer y el centro de su mundo. No importa que no estéis casados, esta persona os va a ofrecer una luna de miel. Y si tenéis a Tauro, no simplemente en el signo solar o en otro lugar, esto os espera. Yo lo veo en privado, amigos, con las personas que me consultan. Y sucede. ¿Habéis soñado con abrazar a esta persona o a alguien que llegue a vuestra vida y estar así felices? Y es que necesito que veáis estas dos cartas juntas. ¡Qué maravilla! Un beso de amor, una fusión del alma. Y aquí en esta tierra habéis llegado para estar con él o con ella. Es hora de dejar atrás el pasado, amigos. Alguien que puede estar en secreto con una estrategia. Esta persona, claro que os ve y os siente. También estáis en sus sueños. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? A ver, Tauro, aquí, lo habéis visto, estoy sintiendo una energía. ¿Cómo os explico? Esta persona tiene la necesidad de hablar. Esto es lo que estoy sintiendo. Aquí hay una conexión de almas y llamas gemelas. Tengo la noche oscura y tengo durmiendo. Mirad, es que otra vez, 5ª dimensión, luna de miel, durmiendo. Sueños, conexión, pensamientos. Ellos te aman y te buscan cuando van a dormir. Ya he hablado de eso con la 5ª dimensión. Están soñando repetidamente contigo para sentir tu presencia y enviarte mensajes. Esta persona, antes de dormir, aunque durante todo el día haya pensado en vosotros, se acuesta y empieza a pensar, imaginar que está con todas vosotras, que hace algo en particular, incluso que tiene relaciones, no voy a entrar ahí, y quiere mandaros mensajes a través de los sueños. ¿Qué soñáis vosotras? Es importante que cojáis un cuaderno y que recordéis todos esos sueños que tenéis porque se van a cumplir. Tienen la necesidad de estar en contacto. Esto es lo que hace esta persona. Colapso, separación, crisis existencial. Sientes un profundo vacío y desconexión del mundo. Fluye, crece espiritualmente y renacerás. Tu llama gemela siempre está contigo. Una tirada que me está hablando mucho de las llamas gemelas. Os podéis sentir como esta chica, aquí desnuda en un laberinto, que no sabe qué camino tiene que tomar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he tenido que conocer a esta persona? A veces estáis obsesionadas y no sabéis ya lo que es real y lo que es fantasía. ¿Será esto verdad? ¿O es simplemente mi imaginación que me juega una mala pasada? No es cierto. Todos esos sueños y percepciones, los mensajes que recibís, son verdad. Los números también. Los números son enviados por vuestros ángeles, guías espirituales, para marcaros el sendero por el que debéis continuar. Si habéis pasado esta noche oscura o os sentís incluso así, todavía recordad que tenéis que estar en unión con esta persona físicamente en algún momento, y será cuando sea perfecto para todas vosotras. Pero que también habéis venido a este mundo a cumplir propósitos. Vuestro trabajo es uno de ellos. No quiero que penséis que solo estáis aquí para encontrar a esa persona y bloquearos si ahora mismo no está a vuestro lado. Tenéis misiones. Sois almas escogidas. ¿Qué le espera
a Tauro en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses. Romance, un as de copas. Comienzos desde la primera carta y ahora tengo un as. Y voy a sacar una carta más para Tauro. Mira qué bonito. Alguien que piensa muy románticamente en vosotras y vosotros. No hablo de aquí del aspecto, todavía no tengo una carta tan visceral, sino en compartir momentos, en ofrecerte esa copa de amor que hace mucho tiempo que no te la dio. Y ahora sí, 5 de pentáculos, Tauro. ¿Veis? Es que yo ya lo puedo sentir, Asunción, manifestación, mira qué bonita. Manifestación, esperanza, milagros. Tienes poder para crear tu realidad. Medita para enviar amor incondicional a tu gemelo. Tu vibración atraerá lo que quieras en esta tercera dimensión. Es hora de que creáis en que el universo, los guías espirituales existen y están aquí para guiaros. Debéis fundiros. Cuando os vayáis a dormir por la noche, haced meditaciones con vuestra persona. Es tan importante que le habléis porque va a recibir esos mensajes y sueños. Vidas pasadas, 6 de copas, Escorpio. Sueños otra vez, una tirada muy, muy increíble. Has percibido de forma extrasensorial o con ayuda de alguien que os amasteis en una vida pasada. Vuestras almas se han vuelto a reencontrar en esta vida. Una persona que os echa mucho de menos, que os ve como como si fuerais 2 niños y que os amáis incondicionalmente. Tiene todos los recuerdos de lo que ha hecho contigo. Eres única para él. Y al lado tengo este maravilloso rey de copas, Escorpio otra vez, una persona que te protege aunque esté en la distancia, que te lleva siempre en su corazón, como en ese as de copas. Puede que aquí haya personas que améis desde hace mucho tiempo, vidas pasadas, que sea un amigo, alguien de la infancia. Esta persona no para de pensar en ti y de venir con este as de copas. Cáncer, Piscis y Escorpio. Cenas, citas, conquista. Ellos quieren contarte sus historias, cocinar para ti y acariciarte durante horas en su cálido hogar. Entrégate para recibir todo lo que te mereces. Así quiere verte. Ofrecerte un hogar para los dos. Abrazarte, besarte, como en esa luna de miel. De que por fin podáis estar unidos y en paz, porque así se siente él muy, muy triste. También si ya habéis estado con esta persona y algo no fue bien, por eso tengo aquí el as de copas tan grande, con sentimientos de amor puros. Es hora de empezar otra vez, amor mío. Solo. Tengo aquí el signo de Tauro. Perdido, falta de esperanza, vergüenza, precariedad. Ellos sienten culpa y creen que no merecen ser amados. Envíales amor a través de tus guías espirituales. Una tirada, voy a decir, mágica y cósmica. Una persona que puede que en su momento se fuese, hubiese alguna traición, hiciera algo que estaba mal y se siente culpable por ello. Hay mucho vacío, pobreza, pero no en el sentido material, porque yo no estoy hablando ahora de trabajo ni de dinero, sino de que esta persona, a pesar de tener, como veis en la carta, gente alrededor o recursos, podría entrar en alguna de estas tiendas, se siente muy, muy vacío, muy desconsolado sin vosotras. Y como es una tirada, para mí, de almas llamas gemelas, donde ha habido dolor en los dos, necesito que hagáis estas meditaciones, que os fundáis con él. En la 4ª dimensión, que son los sueños, y en la 5ª. Vais a tener todo esto, una maravillosa luna de miel. Y aquí tengo a Tauro y signos de agua. Y vamos a ver qué mensajes tiene para Tauro esta persona. ¿Qué mensajes tiene para Tauro esta persona? Palabras que están dentro de su corazón. Frases exactas. La primera, pasado. Os he dicho que no será todos, porque aquí hay gente que
Posiblemente hayáis conocido a esta persona hace muy poco tiempo y otros hace 20 o 30 años. Pero no importa, porque yo hablo de vidas pasadas. Hace mucho tiempo que la amáis. Mensajes para Tauro. Adiós, un 8 de copas. Alguien que se arrepiente, os hizo algo. Chakra del tercer ojo, la intuición. Poderes psíquicos. ¿Qué números estáis viendo? Puede ser el 11-11. Mirad. Y una carta más para Tauro. A ver, ¿qué más? Una carta más. Y esta, adicción. Ego. 5 de bastos. Leo, sé que podría llamarte y tú me responderías, pero me cuesta dejar mi orgullo de lado. Y yo no siento tanto que sea tanto orgullo, sino el miedo que tiene a darte disculpas, a enfrentarse a ti. Soledad, ahora prefiero estar solo, por favor, deja que sane. Ha habido dolor. Es una persona que siente mucha atracción también sexual. Mira qué tiene que deciros, Tauro. Pasado. Yo desearía volver atrás en el tiempo y responder tus llamadas y mensajes que ignoré. No entiendo cómo no te dije lo mucho que te quería. Puede ser que incluso se fuese y os dejase sin explicaciones, sin saber por qué. ¿Por qué? Estáis buscando respuestas de esta persona. Adiós, un 8 de copas. Me fui porque nuestra relación no funcionaba bien. No sé si todavía estarás esperándome. Un 8 de copas. Esta persona se fue, pero no en todas las situaciones. Para mí no es que no funcionase realmente bien. Lo que no funcionaba eran sus expectativas. Él o ella se buscaron su propio camino para encontrar sus metas, objetivos también que fuesen materiales, laborales. Y también es una carta que me habla de regreso al hogar. Alguien que ha tenido que solucionar problemas en su vida, sí, cosas que no estaban bien, y va a tener que volver para dar explicaciones. Adicción. Echo de menos tu voz tan sexy, tu olor dulce y tu cuerpo cuando nos duchábamos. Te deseo tanto que iría a buscarte corriendo. Si habéis tenido intimidad con esta persona o no, esta carta es muy clara. Fantasías. Y el chakra del tercer ojo, 11-11, 2-2-3-3. ¿Lo estás viendo como yo? Creo que el universo me está mandando una señal sobre ti. Quinta dimensión, durmiendo. Asunción, vidas pasadas. Puede que no entienda la conexión que está viviendo ni lo que le sucede, pero ve números repetidos. Tienes sueños contigo y piensa, ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué estoy tanto tiempo pensando en él o en ella? Y parece que no puedo desatarme de esta idea. Adicción y conexión eternas. Y ahora voy a sacar el tarot y alguna carta que me sirva como consejo o que me hablen más de esta persona. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta última semana? En estos últimos 3 meses, próximos 3 meses. 7 de copas, fantasías. En esta semana de abril, los próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Alguien que piensa mucho. Os voy a explicar esta carta mientras. 7 de copas, que tiene muchos proyectos, veis aquí, que hay muchas copas levantadas y tanto puede ser que estemos hablando del trabajo, de posesiones materiales, amor, sensualidad, pero que también fantasea. Y aquí, si veis, hay nubes, hay como una especie de una puerta hacia una habitación en el espacio.
tiene que enfocarse en una sola cosa. Pero también me puede hablar de que vuestra persona es muy creativa, muy sensual. Es una carta que está vinculada a las copas y muy emocional. Si es en esta parte creativa, esta persona es así. Incluso puede ser alguien que escribiese, que hiciese fotos, que le gusta mucho la música, el arte. Es alguien así. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Y esta carta, voy a ver qué tengo en la base de la baraja. 7 de espadas. Caballero de pentáculos. Aquí hubo, con el 7 de espadas, o hubo una traición. Alguien que estaba también a vuestro alrededor, puede ser estas dos opciones, que os hizo mal. No os fiéis de esta energía, porque es alguien que es capaz de robar a plena luz del día y no sentirse culpable. Puede ser también entornos, gente que no quiera vuestro bien. 6 de bastos. Alguien que quiere llegar victorioso. Dejar su ego, su miedo, que yo veo más miedo, y llegar con este triunfo de los bastos. Confiad en vuestra intuición. Mirad cómo viene este gatito con una estrella. Victorioso después de todo, de haber luchado mucho. Y tengo... Mirad lo que piensa esta persona. Un 7 de copas y un caballero de pentáculos. Aquí hablo del signo de Virgo. ¿Qué viene a ofreceros en la mano? El pentáculo. Mi amor, mi cuerpo y mi alma. Todo lo material. Es una persona que está en un sitio donde puede verte, porque el caballero de pentáculos está en una colina y puede divisar todo lo que hay a su alrededor. Tú puede que no le veas, pero él sí. Atención que no esté espiándose en las redes sociales o en sitios cercanos. Y sabe muy bien lo que valéis. Le encantáis, le parecéis muy, muy hermosa. Y él también es un caballero, si hago la descripción, muy apuesto, que le gusta cuidarse. No coqueto, me refiero a estar con más personas y decirles algo, sino que le gusta mucho sentirse bien, que su apariencia sea elegante. Es todo un caballero. Y está bien económicamente, tiene su hogar y quiere compartirlo contigo. Esto es lo que quiere. Algo serio. El caballero de pentáculos también es cierto que es un poquito lento. Hay que darle un empujón. Pero tiene un motivo. Puede estar esperando a que tú estés preparada. Eso es lo que quiere él. Mira en todo lo que piensa. Está con un ojo, si lo veis aquí, y mirando hacia el 7 de copas. Hay muchas cosas que están en su cabeza y planes de futuro también. Es alguien ambicioso. Desconfiad, como os he dicho, de 7 de espadas, personas que estén alrededor. Confiad en vosotros y en vuestra persona. Y en esta victoria del 6 de bastos. Y este caballero que, mira, se va acercando. Virgo, ya sabéis cómo son los Virgo. Prácticos, organizados y van a por lo que quieren. Es un signo de tierra, amigos. Y ahora sí, voy a sacar una carta de esta baraja a ver qué me dicen sobre Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Tauro en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Son muchas. ¿Qué le depara a Tauro? Y voy a sacar 2 cartas para Tauro. A ver, ¿qué quiere deciros esta persona? Una frase concreta. Aquí, o un acontecimiento, una estación del año. Veamos, a ver, Tauro. Así. A ver qué tengo en la base de la baraja. Lucidez. Todo se aclara. Como desde la primera carta. Esta persona, os he dicho que tiene muchas ganas de hablar. Lucidez, como unas de espadas.
ganas de poner la luz y la verdad encima de la mesa. Mira qué bonito. Amor, yo daría mi vida por ti. Mirad cuántos corazoncitos y flores hay aquí de vuestra persona. Aclaraciones desde aquí a los próximos 3 meses con esta persona. Y ahora sí, voy a sacar estas. Tentación. Y tenemos aquí cambios. Va a haber mudanzas incluso. ¿Veis? Que hay... Pueden ser desplazamientos, irse a otro lugar, cambiar de casa. Tentación. Moral o inmoral. Yo tengo ganas... Esta persona a lo largo de este tiempo incluso puede estar siendo tentada por algo que si es otra persona no va a llegar a nada. Ya os lo digo yo, conozco la baraja. Pensamientos que pueda tener, o incluso con vosotras, porque yo puedo hablar para relaciones que sean de 3 o... ya me entendéis, ¿no? Y entonces esta persona todo el tiempo se está pensando, imaginaos que sois vosotras o vosotros los que estáis casados o en una relación y esta persona puede tener esta tentación. Son estos 2 casos. Y va a haber cambios, aclaración, amor, mirad la que tenía aquí debajo, unión, luego aquí tenía Virgo, alguien que viene para dar ese gran salto a vuestra vida. Hay una nueva vida, directamente. Cambios, a ver si algunos de vosotros tenéis que iros a otra ciudad o localidad o cambiaros desde vuestro piso, por ejemplo, casa, al de esta persona o al revés. Pero definitivamente estar juntos, aclaraciones, con mucho amor. Y esta persona, como yo ya tengo también un 7 de copas ahí, yo siento que también os piensa mucho y no le importa si estáis en pareja o no, porque sois una tentación para él o ella. Pues bien, Tauro, hasta aquí he llegado. Me ha encantado la lectura, ha sido muy, muy bonita, cósmica, como os he dicho, con mucha conexión de almas llamas gemelas, con un amor que si no ha llegado está por venir y vais a tener lo que deseáis. Confiad en vosotros. Os mando un gran abrazo, muchísimos besos y gracias por estar aquí. Gracias de corazón y nos vemos en la siguiente lectura.